Nuestro invitado esta mañana es un economista panameño que él tiene una carrera muy interesante tanto en Panamá como fuera. Él fue alto ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y es también un hombre que analiza muy bien la situación esta que voy a plantear, y es que el gobierno logró que Panamá, el país, saliera de las listas negras. Aquí tengo en esta mesa al doctor Francisco Bustamante, que nos distingue con su presencia. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Oiga, ilústrenos acerca de por qué Panamá ha estado entrando y saliendo de estas listas negras, qué eso representa para un país, pero sobre todo, cuál es la interpretación para que hayamos logrado salir nosotros de la lista negra y pasemos a la lista gris. Bien, gracias. Mira, en primer lugar hay que entender que los países desarrollados tienen un problema tributario severo, esto lo mencioné hace mucho tiempo acá, producto de que las grandes multinacionales basadas en esta globalización se mueven en el mundo, manejan capitales interesantes y buscan ponerlos donde menos impuestos pagan. Eso ha significado que estos países desarrollados no logran el nivel de tributos necesarios para mantener los estados de bienestar que ellos le han prometido a sus poblaciones. Ese es el problema de fondo. Panamá tiene una estructura basada en su economía de servicios desde antes de la globalización, basada en facilidades para que aquí se desarrollen negocios alrededor de nuestra posición geográfica. Eso es propio de la condición del país. Y cuando viene esta avalancha de estos países, viendo que se le están escapando los contribuyentes, se encuentra con un país como Panamá, que tiene una condición que ellos consideran que es favorable a esas evasiones fiscales de sus países. Y eso no es así. En primer lugar, yo te puedo decir, por ejemplo, una de las grandes acusaciones que se hace es que los capitales se esconden en Panamá. El centro bancario panameño tiene más alrededor de 100.000 millones de dólares. La inmensa mayoría de esos capitales son latinoamericanos. O sea, no son europeos. No son europeos, no son norteamericanos, son latinoamericanos. Porque Francia se ha ensañado con nosotros con una mentalidad casi que colonialista, ¿no? Bueno, Hitler dijo que los judíos, que eran una fracción de la población, eran los culpables de todos los problemas de Alemania. Entonces, pero ese no es solo el problema. El abogado Jacob hizo un estudio muy interesante que tuve la oportunidad de ver, donde él indicaba que el 58% de todos los llamados lugares donde se hacen las corporaciones anónimas y demás, son de jurisdicción norteamericana o británica. Qué casualidad. Qué casualidad. Y Francia también. Entonces ellos a veces pareciera que el argumento de los que se oponen a estas presiones, parece que tuvieran alguna razón, que es una competencia por desmontar países que le hacen competencia. A veces parece que es así. El gobierno panameño, y a mí me tocó en junio del 2014, antes que empezara el nuevo gobierno, a mí me invitó el ministro de la Guardia y junto con Iván Sarac nos fuimos a París y recibimos el problema de Gafi antes que el gobierno tomara posesión. Allá lo recibimos. Y fuimos muy presionados de que Panamá estaba fuera de los entornos y estándares internacionales. ¿Fuera en qué sentido? Que Panamá no cumplía. Que Panamá no cumplía. Okay. Entonces, ha habido un proceso del gobierno panameño desde junio del 2014, cuando yo tomé junto con Iván Sarac, y después yo me retiré, y después volví, y después me retiré de nuevo. Un proceso continuo donde Panamá ha ido adecuando toda su estructura jurídica y funcional a cumplir con esos estándares. ¿Qué ha sucedido? Y aquí vienen empiezan a ampararse las condiciones. Panamá ha cumplido con la fase que ellos llaman técnica, que es la aprobación de normas, leyes y modificaciones para poder adecuar nuestros sistemas a esos estándares. Donde no hemos podido cumplir, en mi apreciación, es la parte que se llaman de efectividad, que esos instrumentos se estén aplicando. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, sanciones. Sanciones al abuso del sistema financiero, sanciones de los sujetos no financieros. Está hablando de, por ejemplo, lavado de activos. Lavado de activos. Ahí es donde pareciera que Panamá no ha logrado demostrar, es mi impresión, que hay efectividad en la aplicación de la norma. ¿Será por falta de controles, según ellos? Hay muchas cosas. Primero que nada, Panamá tiene un sistema judicial muy débil. Lo estamos viendo constantemente. Acabamos de ver un ejemplo que nombra magistrados cuya capacidad es cuestionada.
o magistrados cuya capacidad se le cuestiona, que en el pasado fueron selectivos. O sea, tenemos problemas serios en el aparato judicial. Para que vean ustedes cómo nos afecta este tipo de situaciones, la justicia mal llevada y mal aplicada y mal desarrollada empaña muchas veces el apellido o la marca país, o como usted quiera llamarlo, en este caso de Panamá. Y hay elementos, mira, por ejemplo, si tú tienes que un fiscal gana $4,000 brutos, quítale todas las cargas sociales, gana $3,000. Quítale esos $3,000 que pagan $1,000 de renta o de hipoteca. Tiene hijos, 2 hijos en la escuela. ¿Con qué vive ese hombre? ¿Cómo come? ¿Cómo come? Ajá. Entonces, lo que voy a decir, lo digo con el mayor respeto. Los mejores no van al sistema. Los mejores se quedan fuera del sistema. ¿Por qué? Porque ganan más trabajando privadamente o en una empresa que como fiscales, aparte de la carga de presión que le viene encima. Por eso el expresidente Mujica, entre otros, ha dicho que el que quiera hacer dinero que no se meta a la carrera pública. Así es. Entonces, vamos creando, y los incentivos están mal puestos. No hay incentivo por productividad, no hay incentivo por efectividad. Entonces, yo creo que parte del problema es que Panamá llega. Acuérdate que hubo el caso del economista de Joseph Stiglitz. Joe Stiglitz, que a raíz de eso quedó lo que quedó de la comisión, hizo un documento a mi juicio bastante bueno, donde indicaba la ruptura panameña, los comisionados panameños, que eran Alemán Subieta, Gisela Porra, este muchacho La Torraca, Niki, de los que me acuerdo, y falta uno más, eran 4, 5. Ellos hicieron un documento a mi juicio bastante completo de lo que Panamá tenía que hacer, y eran algunas modificaciones puntuales en términos legales, y además tenían que hacer lo que se llama la implementación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Eso avanzamos, pero el tema de evasión fiscal quedó por fuera y se siguió negociando en otras esferas, porque el problema inicial es evasión fiscal. Entonces ahí vienen las presiones ya paralelas al tema de Gafi sobre los temas de transparencia, que Panamá ha hecho avances. Estoy seguro que ha hecho avances, pero aquí hay un tema, mira. La experiencia mía en estos temas fue de que el 80% del problema que se discute es técnico y el 20% es político. En el caso de Gafi, nosotros atacamos los dos frentes simultáneamente y logramos pasar todas las restricciones. Pareciera ahora que lo que pasó fue político, porque Panamá había cumplido técnicamente con todo lo que había, pero probablemente la parte política no estaba en la misma dimensión. Es lo que yo puedo presumir que puede haber pasado. Doctor Bustamante, ¿cómo hacemos con un mundo donde los más grandes nos someten a cumplir acuerdos, a pactos, y ellos después hacen lo que les da la gana? Lo que acaba de pasar con Estados Unidos, con los paneles solares y con las lavadoras, que un día están quebrando dos industrias en Estados Unidos, y Bush y Trump dice no entran más lavadoras ni entran más paneles solares. Directamente esos dos. Entonces, violando todo. Y yo te puedo decir a ti, Panamá tiene un tratado de promoción comercial que protege las actividades financieras y comerciales y que dice claramente que no caben sanciones al margen de ese tratado. Sí. Sin embargo, Estados Unidos le puso a Panamá sanciones al margen de ese tratado. Acabas de ver el caso de Estados Unidos con México, que dice Trump, no me conviene, no lo voy a cumplir. Ya, punto, porque no me conviene. Entonces, esa es la real política que vivimos, donde las potencias ponen las condiciones. Y Panamá es un tomador. Yo creo que en este gobierno ha sido inteligente. Dice, ya que me vas a poner sanciones y decisiones, yo quiero estar en la mesa para enterarme antes que me la pongan. ¿Por dónde viene el golpe? Por dónde viene el golpe. Yo creo que eso ha sido inteligente del gobierno hacerlo. Y yo creo que el gobierno, mira, lo que voy a decir lo digo con mucha confianza y mucha seriedad, ¿no? ¿El gobierno actuó bien? Yo creo que el gobierno panameño lo que le ha faltado es el manejo frente a la opinión pública nacional. Iba para allá, doctor. Bueno, eso le ha faltado a todos los gobiernos de Panamá, de la democracia. Porque por eso yo abogo que el próximo presidente de Panamá tiene que crear un ministerio de información en Panamá. Sí. Se necesita. Pero, porque ¿es plausible lo que ha hecho el gobierno? Yo creo que el gobierno ha actuado consistentemente tratando de adecuarse a la presión internacional
de la manera menos dañina para el país. Yo creo que lo han hecho con esa actitud. Pregunta. Lo han logrado, es el tema. Sí. Para mi preocupación, más que preocuparse de reformas fiscales, tenían que probar efectividad en la implementación. Por ejemplo, una de las presiones que había es que la UAF salga de la presidencia. Eso No lo han es un hecho. absurdo, es un absurdo. ¿Y quién lo pidió? Martínez, La que presión es fue internacional y en ningún país está la UAF debajo de la presidencia. Aquí lo está. El caso de la intendencia, que a mí me tocó ser el primer intendente. Las intendencias nacen dentro de los ministerios de Hacienda y normalmente se van separando y se constituyen en entes independientes. Ese es el camino que debe seguir. En otros países la UAF está dentro del Ministerio de Hacienda, en Colombia, en México, o sea... Es que lo que no debe estar es en la presidencia. No debe estar en la, porque se Es así de presta a una presión o una imagen. O hacer subalterno. Acuérdate que las cosas es no lo que haces, sino lo que pareces. Oiga, pero usted está hablando, a ver, hay una inquietud de mucha gente, es que, ok, se logró este propósito, enhorabuena, digámoslo así, pero la gente dice, pero ¿qué dimos a cambio? ¿O qué aceptamos a cambio? Eso es lo que estoy hablando. Yo creo que Panamá tiene un plan que presentó, a mi juicio, bastante comprensivo. No sabemos qué porcentaje han avanzado, no sabemos qué falta de ese plan, y tampoco sabemos si adicional a ese plan que fue presentado a estos organismos, hay otras cosas que hayan aparecido. Ejemplo, una presión que ha surgido después de eso fue BEPS. ¿Qué es BEPS? BEPS es una medida para evitar que atenta un poco contra la operación de las zonas libres. Porque en las zonas libres se asume de que el que está en zona libre no paga tributo en ningún lado. Eso se llama la transminación de beneficio. Ellos dicen, si tú te pones ahí una transferencia de beneficio. Panamá tiene el modelo, hay como 22 zonas libres aprobadas y creo que había la última vez que lo vi 12 o 13 funcionando. Yo no sé cómo está afectando eso. Sin embargo, veo hoy en la noticia que Panamá hizo una adenda a los tratados tributarios para incluir BEPS. O sea, ya lo está incluyendo. ¿Qué implicaciones tiene? No se ha dado. La ley de penalización de la evasión fiscal. Esa es una presión. Que además, para mi juicio, la ley la han hecho para cumplir, pero no van a meter preso a nadie. La ley tiene una serie unos niveles que donde la gente, nadie va a ir preso. Empezando, tú dices que una persona que va a dar 300,000 de renta gravable personal tiene una sanción de 2 a 4 años si no paga los impuestos. De 2 a 4 años eso se convierte en multa, no va preso. Pero tú, para pagar $300,000 personal de renta gravable, tienes que ganar más de $1 millón. ¿Cuántas personas? Una gran minoría aquí en Panamá. Y muchos de esos ejecutivos que la pueden ganar están bajo los tratados de BEPS, donde ellos no pagan esos impuestos en Panamá ni en ningún lado. ¿Ves? Entonces, ejecutivos de transnacionales. De transnacionales están bajo el esquema BEPS, el esquema de la zona libre, no paga impuestos ni aquí ni allá. Entonces BEPS dice, no, vas a pagar impuestos allá o aquí, pero vas a pagar. ¿Ves? Pero a ellos les interesa que se paguen allá. ¿No? A ellos les interesa que paguen allá. Entonces, ¿eso cómo afecta? La inversión extranjera para Panamá es importante. ¿Por qué? Porque eso sustituye el ahorro nacional para hacer las inversiones y generar empleo. Panamá hay más de $50,000 millones actualmente de saldo de inversión extranjera directa y ha ido creciendo sostenidamente, sobre todo en el sistema bancario. ¿Cómo lo vamos a proteger? Ahí es donde la ciudadanía no tiene mayor información, ¿ves? Pero vamos a hablar de eso, o sea, porque no cualquier tipo de ciudadano se está cuestionando en el sentido de decir, ok, muy bien el logro obtenido, pero ¿a cambio de qué? Vuelvo a retomar el tema. ¿A cambio de qué? En pocas palabras, el gobierno debe hacer, no lo ha hecho, decir, mire, esto fue lo que se negoció, esto fue lo que se aceptó y esto es lo que es en realidad el tema tratado. Me parece. Vamos a hablar de eso de regreso, doctor Francisco. Yo creo que cabe esa discusión. Sí, ok, no se vayan. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante como usted.